Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Esla Turkolu ha vuelto a ser el centro de atención tras una revelación inesperada que ha conmovido al mundo del entretenimiento turco. En una reciente entrevista, la actriz confesó entre lágrimas, Halil İbrahim fue una parte muy importante de mi vida. No hay noche que no rece por él. Estas palabras, cargadas de emoción y nostalgia, han desatado una ola de comentarios entre los fans, que no tardaron en revivir el recuerdo de una historia que muchos creían olvidada. Todo comenzó cuando Esla fue invitada a un programa de televisión para hablar de sus nuevos proyectos. Sin embargo, nadie esperaba que el tema de Halil İbrahim Ceylan volviera a salir a la luz. Ante una pregunta directa del presentador sobre si aún guardaba sentimientos hacia él, la actriz hizo una pausa, respiró profundamente y respondió, no todo el amor termina cuando se acaba una relación. A veces se transforma en algo más silencioso, más espiritual. Estas declaraciones fueron suficientes para que los medios y las redes sociales explotaran. Los titulares no tardaron en multiplicarse, Esla Turkolu sigue pensando en Halil, la confesión que nadie esperaba, el amor que no se apagó. Los fans, divididos, comenzaron a compartir mensajes de apoyo y teorías sobre una posible reconciliación. Algunos comentaban, cuando una mujer reza por alguien, es porque aún lo ama, mientras otros decían, tal vez ya no es amor, sino agradecimiento. Según fuentes cercanas a la actriz, Esla habría atravesado un momento muy difícil tras su separación de Halil. Una persona del entorno de la actriz declaró, ella no suele hablar de su vida privada, pero sí puedo decir que Halil dejó una huella profunda. A veces lo menciona con ternura, como alguien que le enseñó a creer en el amor verdadero. Estas palabras solo avivaron la curiosidad del público, que ahora exige saber si entre ambos hay contacto o si se trata simplemente de un cariño que el tiempo no ha borrado. Mientras tanto, Halil İbrahim no ha hecho ningún comentario directo, pero los fans notaron un detalle que avivó los rumores. Días después de la entrevista de Esla, el actor compartió una historia en su cuenta de redes sociales con una frase que muchos interpretaron como una respuesta, a veces, las oraciones llegan antes que las palabras. Esta simple línea bastó para que los seguidores de ambos se lanzaran a buscar significados ocultos. Los medios comenzaron a especular sobre un posible reencuentro secreto. Algunos periodistas aseguraron haber visto a ambos actores en el mismo restaurante de Estambul, aunque no hay fotos que lo prueben. Sin embargo, los fans no necesitan evidencias cuando el corazón habla, ellos se entienden sin hablar, comentaba una usuaria en Twitter. Otro fan escribió, si Esla reza por él y él responde con frases como esa, algo aún los une. En medio de todo este revuelo, una amiga cercana de Esla declaró al programa Magazine Extra, Esla no busca reavivar nada, simplemente está en paz con su pasado. Pero eso no significa que Halil no siga siendo alguien especial. Estas palabras dejaron abierta la puerta a todas las interpretaciones, y la historia volvió a ocupar los titulares de los portales más importantes. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que esta historia aún tenía un nuevo capítulo por escribirse. Apenas unos días después de sus declaraciones, Esla fue vista saliendo de un estudio de grabación en el distrito de Bebek, y lo que llamó la atención no fue solo su mirada melancólica, sino el detalle de un brazalete que, según los fans, pertenecía a Halil. Es el mismo que él usaba durante el rodaje de su serie juntos, escribieron varios usuarios en redes. Las imágenes se hicieron virales en cuestión de horas, y la posibilidad de un reencuentro volvió a tomar fuerza. Los periodistas no tardaron en buscar la versión de Halil İbrahim. Aunque el actor se mantiene reservado, una fuente cercana aseguró que ambos habrían tenido una conversación privada hace unas semanas. No fue una reconciliación, pero sí un cierre necesario. Halil la escuchó, hablaron de lo que quedó pendiente, y fue un momento muy emotivo para ambos, afirmó la fuente. Estas palabras reavivaron la esperanza de los fans que sueñan con verlos juntos nuevamente. Por otro lado, en redes sociales circula una supuesta carta que Esla habría escrito y nunca enviado.
El texto, compartido por una cuenta de admiradores, decía, a veces uno ama en silencio porque el ruido de los recuerdos es suficiente. Si alguna vez lees esto, quiero que sepas que no te guardo rencor, solo gratitud. Aunque no se ha confirmado su autenticidad, la publicación acumuló miles de comentarios en pocas horas, convirtiéndose en tendencia con el hashtag #SlayAlil Eterno Amor. El público, dividido entre la nostalgia y la ilusión, analiza cada detalle con atención. Los más románticos creen que este intercambio de indirectas podría ser el preludio de algo más profundo. Otros, en cambio, piensan que ambos simplemente están cerrando un ciclo con respeto y madurez. Sin embargo, lo cierto es que, cada vez que uno de ellos habla, el otro parece responder sin necesidad de mencionarse directamente. La madre de Sla, entrevistada brevemente por un medio local, añadió aún más misterio a la situación al declarar, mi hija siempre ha tenido un corazón noble. Cuando quiere a alguien, lo hace de verdad, sin medias tintas. Si aún lo recuerda, es porque fue importante. Estas palabras fueron interpretadas como una confirmación de que los sentimientos de Sla hacia Alil no se han extinguido por completo. En paralelo, Alil Ibrahim fue visto en un evento benéfico donde, al ser consultado sobre el tema, solo dijo, algunas conexiones no necesitan explicaciones. Su respuesta, breve pero contundente, bastó para encender nuevamente el debate. Los periodistas insistieron, pero él, con una sonrisa enigmática, añadió, lo que fue sincero, nunca se olvida. Esta declaración fue recibida con aplausos por parte de los presentes y las redes volvieron a arder. Mientras tanto, algunos medios aseguran que una plataforma digital estaría interesada en reunirlos en un nuevo proyecto, aprovechando la química innegable que aún despiertan entre el público. Según rumores, los productores creen que esta colaboración podría romper récords de audiencia. Sin embargo, ni Sla ni Alil han confirmado su participación, lo que mantiene el suspenso vivo entre los fans. En los foros de seguidores, la conversación continúa con intensidad. Ojalá el destino los una otra vez, aunque sea en una ficción, escribió una fan. Otro usuario respondió, a veces la vida da segundas oportunidades, y ellos merecen la suya. Estas expresiones de apoyo demuestran que el público no ha dejado de creer en ese amor que alguna vez cruzó la pantalla. Cerca del final de su última entrevista, Sla fue consultada sobre si se arrepentía de algo. Con una sonrisa serena, respondió, no me arrepiento de haber amado. Todo lo que sentí me hizo la persona que soy hoy. Y con esa frase, dejó claro que, más allá de lo que el futuro depare, Alil Ibrahim siempre ocupará un lugar especial en su historia. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que el amor entre Sla y Alil merece una segunda oportunidad? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video para no perderse las próximas novedades del mundo del entretenimiento turco. Queridos seguidores, ¿creen que Sla y Alil podrían reencontrarse? Cuéntenme en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas novedades del mundo del entretenimiento turco.